Una de las cosas que más me gusta de Visual Studio Code es la gran cantidad de plugins que podemos integrar. Dentro de esos plugins nos encontramos con unos que nos van a permitir definir un entorno de desarrollo de manera remota, ya sea basada en la nube, en máquinas virtuales o en contenedores. Para comenzar a trabajar con Visual Studio Code con entornos remotos necesitamos de dos cosas. La primera de ellas es tener un entorno virtual, ya sea en la nube o de manera local utilizando una máquina virtual. Y lo siguiente que necesitamos es tener instalado a un plugin que nos permita la conexión remota. Para ver este pequeño ejemplo, lo que vamos a hacer será ver cómo nos podemos conectar con Visual Studio Code a una máquina virtual. En mi caso, yo tengo una instancia en VirtualBox de esta máquina. Entonces, lo que voy a proceder a hacer ahora será proceder a instalar nuestro plugin. Vamos a ir al apartado de extensiones y vamos a buscar Remote SSH. Procedemos a instalarla y esperamos a que este proceso termine. Una vez que este proceso ha terminado, vemos que en el apartado de la izquierda nos encontramos con un nuevo icono. Si procedemos a abrir este apartado, nos encontramos con lo siguiente. Nos aparece Targets. Como vemos acá no tenemos nada, ya que aún no hemos definido ninguna conexión. Entonces lo que vamos a hacer es proceder a darle a esta opción y nos aparece lo siguiente. Aquí tenemos que elegir una de las dos opciones. Voy a proceder a elegir esta opción. Nos encontramos con lo siguiente: un host, hostname y user. En host vamos a definir un pequeño ID, un alias, para que Visual Studio Code sepa en qué host estamos conectados. Entonces yo lo voy a proceder a definir como código facilito. En hostname voy a proceder a definir la IP o la URL de nuestra máquina virtual. La mía se encuentra de manera local y contiene la siguiente IP: 50. En user tenemos que definir con qué usuario nos vamos a estar autenticando. En mi caso, por default es llamado background. Aquí vemos que únicamente tenemos estos dos. Sin embargo, nosotros podemos definir diferentes configuraciones. Por ejemplo, port. Vamos a definir el puerto 22. Por default, todas las conexiones SSH se realizan sobre el puerto 22. Una configuración que no tenemos dentro de este archivo es la siguiente: Identify File. Identify File nos va a permitir definir con qué llaves vamos a estar autenticando a nuestro servidor. En mi caso, yo tengo creadas dos llaves dentro de la siguiente ruta, dentro de SSH, y es llamada background-rca. Si tienes alguna duda de qué es todo esto que acabamos de definir, el archivo Identify, el usuario y el host, te recomiendo leer el artículo en código facilito llamado Autenticación con servidores remotos, en la cual se explica todos los pasos que necesitamos para poder generar nuestras llaves SSH, así como la configuración del archivo config que estamos configurando. Bien, entonces vamos a continuar. Esta sería la configuración básica que tenemos que seguir. Ahora vemos que en el apartado de Targets nos encontramos con lo siguiente: código facilito, la cual hace referencia a toda esta configuración. Vamos a proceder a darle clic derecho y conectar al host en la ventana actual. Damos clic y esperamos. Como vemos, me salen las siguientes opciones. Me dice que tenga que elegir en cancelar o continuar. Esto me aparece debido a que es la primera vez que me estoy conectando a través de SSH con mi máquina virtual. Voy a proceder a elegir continúa. Como vemos ahora en la parte izquierda inferior nos aparece SSH con el nombre de nuestro host, código facilito. Vamos a proceder a abrir a los archivos. Vamos a proceder a abrir un folder y como vemos acá nos aparece lo siguiente: todas las carpetas que tenemos en nuestra instancia. Voy a proceder a abrir la que tengo definida llamada test. Le damos OK y esperamos. Dentro de esta carpeta yo únicamente tengo un archivo index con el siguiente contenido. Lo que voy a proceder a hacer ahora será modificar un poco este archivo. Únicamente voy a agregar una línea y voy a proceder a ejecutar un servidor para poder visualizar esta página. Voy a proceder a abrir una terminal. Voy a ir a terminal, New Terminal. Como vemos, al abrir una nueva terminal, directamente nos ejecuta la terminal que tenemos configurada en nuestra instancia. Hacemos un ls, todo funciona correctamente. Ahora voy a proceder a ejecutar un servidor. Para ello me voy a apoyar de Python con el siguiente comando: -m
simple http server y le procedemos a dar en qué puerto quiero ejecutar al servidor. Ejecutamos y me dice que se está ejecutando en el puerto 8000. Voy a mi navegador y voy a tratar de acceder a localhost 8000. De primeras instancias me dice que la conexión ha sido rechazada. Cuando vemos esta IP, estamos haciendo referencia directamente a la IP de nuestra máquina. Eso quiere decir que si yo accedo directamente a la IP, puedo ver el contenido. Sin embargo, muchas veces cuando ejecutamos algún servidor, por ejemplo en Ruby on Rails, este directamente nos genera el servidor utilizando localhost. Entonces, para poder modificar este comportamiento, podemos hacer lo siguiente. Vamos a ir nuevamente a nuestra extensión y nos encontramos con otro apartado llamado Forward Ports. Esto lo que va a hacer es nos va a permitir hacer un mapeo de puertos de la máquina con la que nos estemos conectando con nuestra máquina local. Entonces voy a proceder a definir un nuevo Forward Port. Aquí voy a definir el puerto con el que quiero hacer el mapeo. En este caso es el puerto 8000. Y voy a proceder a darle un nombre descriptivo. Le damos Enter y esperamos a que esta configuración termine. Si ahora voy a mi navegador y entro directamente a localhost, vemos que todo sigue funcionando correctamente. Estos mismos pasos deberíamos hacer si lo que queremos es conectarnos con una instancia en la nube. Y asimismo si queremos definir un pequeño entorno de desarrollo utilizando contenedores. Espero este video te haya gustado y te haya sido útil. Nos vemos a la próxima. Espero este video te haya gustado. Recuerda suscribirte y activar la campanita para ver más contenido aquí en Código Facilito.